El sistema de renta para el año tributario 2018, desarrollado por Transtecnia, es un sistema, al igual que todos los sistemas desarrollados por nuestra empresa, que permite procesar la información de múltiples contribuyentes, siendo un sistema multiempresa. Además, el acceso al sistema está controlado siempre por un nombre de usuario y contraseña que el usuario puede crear e modificar. Cada vez que nosotros entramos al sistema, nos presenta las novedades de la última versión. En este caso, estamos trabajando con la versión 3, la cual está certificada por el Servicio de Impuestos Internos para generar las declaraciones del año tributario 2018 y ya incorpora el reajuste del impuesto a pagar que corresponde al artículo 72 de la Ley de la Renta y que este año corresponde a un 0,9%. Una vez que nos hemos enterado de las diferentes modificaciones y mejoras que trae la versión, podemos ya ingresar al sistema. Este sistema tiene un menú en la parte superior en el cual nos habilita las distintas funciones que podremos utilizar para realizar nuestras declaraciones de renta. Dentro de este menú tenemos el menú contribuyente, en el cual nosotros podemos seleccionar al contribuyente que le vamos a crear su declaración de impuestos. Con la F3 podemos agregar, eliminar o modificar contribuyentes. Con la F4 podremos ingresar al detalle de algunas líneas del formulario para ingresar, modificar o eliminar información. La F7 nos permite conocer cómo el sistema llegó a algún cálculo en alguna línea en particular. La F8 nos va a permitir todo lo que es la impresión de antecedentes que están ingresados en la declaración, el formulario 22 propiamente tal en su versión de borrador y algunos otros informes que el sistema posee. La F9 nos presenta una calculadora para poder realizar alguna operación adicional. Y en la F10 contamos nosotros con algunos utilitarios que nos permiten trabajar de mejor forma con el sistema. Dentro de este menú nos encontramos con los parámetros del sistema que nos indica qué valores utilizará el sistema para realizar el cálculo de nuestras declaraciones de renta. Y aquí vemos que está incorporado el reajuste del artículo 72 del 0,9%, está la tabla de global complementario, los índices y factores de actualización del IPC, etc. Para comenzar, crearemos un contribuyente. Para eso utilizamos la tecla F3, la mantención de contribuyentes, y seleccionamos la opción de agregar. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al root. En este caso vamos a poner un root ficticio que nos permitirá crear nuestro ejemplo. A continuación completamos los datos de identificación del contribuyente. Los que son importantes para poder confeccionar la declaración de renta que vamos a enviar al Servicio de Impuestos Internos. Es importante completar el correo electrónico porque es la vía de comunicación que está utilizando actualmente el Servicio de Impuestos Internos con los contribuyentes. El código de actividad económica nosotros podemos digitarlo si es que conocemos el código o seleccionarlo desde la lista que el sistema presenta con el clasificador de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos. A continuación seleccionamos la forma de determinar la renta, qué tipo de contabilidad tiene el contribuyente, que puede ser un contribuyente sin contabilidad, con contabilidad completa, simplificada, un contribuyente de segunda categoría, un contribuyente acogido a los artículos 14 letra A, B, C, 14 ter, etc. De esta forma nosotros tenemos que indicar cuál es la forma de determinar la renta y el tipo de contabilidad y tributación que afecta a nuestro contribuyente. Luego podemos indicar aquí ciertas franquicias tributarias que pueda tener asociado el contribuyente, las cuales incidirán en los cálculos dependiendo de la franquicia de que se trate. En el caso que nuestro contribuyente sea una persona jurídica
debemos completar también los datos del contador y representante legal. Y finalmente, en el caso que el resultado de nuestra declaración de un impuesto a devolver determina una devolución de impuestos, podemos incorporar aquí e informar la institución bancaria, el número de cuenta, el tipo de cuenta en que queremos que nos depositen la devolución de impuestos. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que cuando se envía la declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos y esa declaración tiene una devolución, el Servicio de Impuestos Internos de todas formas les va a pedir confirmar esta información de la institución, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Eso lo hace siempre el Servicio de Impuestos Internos, independiente de que ustedes lo hayan informado o no en los datos del contribuyente. Una vez que hemos completado toda la información de nuestro contribuyente, cerramos la ventana y podemos ya seleccionarlo con la tecla F2 de la lista que nos va a presentar el sistema. En esta lista aparecen todos los contribuyentes que tenemos creados, en este caso tenemos solamente uno, y lo seleccionamos con doble clic o marcándolo y presionando aceptar. El sistema cargará la información que posee del contribuyente y nos presentará el formulario en pantalla. Este formulario está organizado de la misma forma que el formulario 22 en papel. Ustedes pueden ver aquí que aparecen las líneas de la 1 a la 21, el cual está dividido en distintas secciones. Luego acá tenemos en la sección de créditos de la línea 22 a la 46, etc. De esta forma nosotros podemos recorrer el formulario mediante este menú que aparece en la parte superior. En la sección de impuestos a la renta tenemos de la línea 47 a la 69, en la subsección de deducciones, las líneas que continúan, y finalmente en la sección de resultados tenemos las líneas que nos van a determinar un saldo a pagar o un saldo a devolver. En este caso, como nuestro contribuyente es una persona natural, tenemos habilitada la sección del global complementario. En el caso de nosotros hubiéramos seleccionado un contribuyente persona jurídica, no se habrían habilitado estas líneas, excepto que el contribuyente fuera de impuesto adicional, cuya base imponible se va a determinar mediante las líneas del global complementario, pero se va a calcular impuesto adicional y no impuesto global complementario. Vamos a suponer que nuestro contribuyente tiene retiros, ha efectuado retiros de una sociedad en la que participa y debe declararlo en su formulario 22. Para eso, nosotros ubicamos la línea en la que deseamos declarar las rentas y presionamos doble clic. Tenemos dos alternativas aquí, presionar doble clic o ubicarnos en la línea que deseamos, por ejemplo en este caso en el código 104, y presionar la tecla F4 de detalle. Cualquiera de las dos opciones nos va a llevar al ingreso del detalle de la información. En este caso, en la línea de retiros, el sistema nos advierte, nos avisa que si bien en esta ventana nos va a solicitar también, además de los retiros afectos a global complementario, nos va a solicitar la información de los retiros exentos de global complementario, es solamente para que podamos ingresar de una sola vez el certificado completo de retiros y no tener que ingresar los retiros afectos en un lado y los retiros exentos en otra línea, ¿ya? Una vez que nosotros los ingresemos aquí, si es que tenemos retiros exentos también, el sistema los va a trasladar automáticamente a la línea que corresponda. Una vez que ingresamos a esta línea, el sistema nos permite crear una suerte de planillas o fichas en la que nosotros podemos separar los retiros de cada una de las empresas en las que participamos. Si este socio es socio de 5 empresas y ha recibido o ha efectuado retiros en esas 5 empresas, nosotros podríamos crear aquí 5 fichas con los retiros de cada una de esas 5 empresas. Para eso, presionamos igual que en la vez anterior el botón agregar y podemos ingresar el detalle de nuestro certificado. Podemos en forma opcional ingresar el RUT de la sociedad. Nosotros podríamos ingresar el RUT o dejarlo en blanco, dado que es opcional, ya no es obligatorio hace muchos años. Y le ingresamos un nombre
a esta sociedad. El efecto de ingresarle el nombre es para que después nos aparezca en la lista seleccionable y podamos nosotros saber a qué sociedad corresponden estos retiros. Si tenemos el certificado o conocemos su número, podemos ingresarlo. Y a continuación ingresamos aquí, podemos seleccionar e ingresar los retiros afectos, los retiros exentos, los créditos asociados a estos retiros. En el caso de los retiros afectos, podemos desglosar nosotros los retiros mes a mes en que los hemos efectuado, ingresando el valor histórico del retiro, o si tenemos el total y no nos interesa mantener en este sistema el detalle de estos retiros, podemos ingresar en diciembre el total de retiros actualizados que nos informa el certificado, debido a que el mes de diciembre no tiene un porcentaje de corrección monetaria, por lo tanto se va a mantener el valor actualizado que nosotros ingresemos. En el caso que nosotros ingresemos el detalle mensual, también tenemos una línea, la primera, que es para efecto de detallar los excesos de retiro de años anteriores que fueron imputados a utilidades. Recuerden que ya no es posible determinar excesos de retiros, sino que solamente están pendientes de tributación los excesos de retiro que se acumularon hasta el año 2015. En este caso, vamos a suponer que nuestro socio realizó retiros que por su monto total anual actualizado por 6 millones de pesos. A continuación, nosotros podríamos informar si es que de esos retiros que realizó, alguna parte se imputó a rentas exentas, ¿ya? Podemos indicarle, por ejemplo, que del total de retiros efectuados, 500.000 pesos actualizados a diciembre fueron imputados a rentas exentas. A continuación, nosotros ingresamos el detalle de los créditos. De aquí el sistema nos presenta el total de retiros afectos actualizados y el total de retiros exentos actualizados, a los cuales nosotros tenemos que detallar los créditos que les afectan, ya sea créditos con la obligación de restitución o créditos sin la obligación de restitución, depende del régimen tributario en que se hayan generado. Vamos a suponer que nuestros retiros tienen asociado un crédito de primera categoría sin obligación de restitución, dado que fueron imputados al registro STUT. Y vamos a, como es un dato ficticio, vamos a decirle que este retiro tiene un crédito de 6 millones de pesos. Obviamente esa cantidad es excesiva, dado que nuestro propio retiro de 6 millones de pesos no podría tener un crédito de 6 millones de pesos. Pero ingresé esa cifra para demostrar que el sistema efectúa las validaciones que corresponda y nos avisa que el crédito mayor debiera ser 2.053.686 pesos en condiciones normales, o 2.100.000 en caso de un término de giro. En este caso entonces vamos a corregir esa cifra y vamos a poner 2.053.683. Y así podríamos nosotros detallar los distintos créditos, ¿ya? En el caso de los retiros exentos le vamos a decir que tiene un crédito con derecho a devolución de 50.000 pesos. Y de esa forma nosotros podemos ingresar los retiros de la empresa, los cuales se van a ver reflejados en la línea correspondiente. En este caso nosotros habíamos ingresado a la línea 1, que corresponde a retiros o remesas afectos a impuesto global complementario adicional. Y el sistema nos refleja aquí la cantidad que nosotros ingresamos como retiros afectos a global. Y ustedes se pueden fijar que en la línea 10, en que se declaran las rentas exentas, nos trasladó los 500.000 pesos que le informamos que eran retiros exentos. Cada uno de ellos con su crédito asociado con o sin obligación de restitución. En este caso ingresamos créditos sin restitución para ambos. Nosotros podríamos modificar esta información si detectamos que está errónea. Podemos modificar la información que hemos ingresado de la misma forma en que lo hicimos recién, es decir, dando doble clic sobre el código que vamos a modificar o presionando la tecla F4. En este caso vamos a ingresar con doble clic. Nos aparece la misma advertencia y esta vez en la ventana de selección nos aparece la primera ficha
que es la que nosotros creamos con los retiros que acabamos de informar. Para modificarlo, podemos darle doble clic o seleccionar la opción aceptar. Y el sistema nos rescata la información de los retiros que hemos incorporado. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar la distribución de los créditos y le vamos a decir que de estos 2 millones le vamos a sacar 1 millón y lo vamos a poner como crédito con obligación de restitución. De esta forma podremos ver cuál es el efecto que aplica el sistema a la información que nosotros estamos ingresando. Podemos ver ahora entonces que se mantienen los 6 millones de retiros actualizados a diciembre y el sistema nos informa que estos retiros tienen asociado un crédito con la obligación de restitución por 1 millón y un crédito sin obligación de restitución por 1.053.686. Estos créditos, la suma de ambos, se traslada como incremento a la línea 14 y además, por el efecto de este crédito tener la obligación de restitución, aparece en la línea 27 el débito fiscal por restitución de crédito. Es decir, el sistema en forma automática calcula el 35% de restitución que le corresponde al crédito que nosotros incorporamos en la línea 1. Es importante destacar que el crédito se debe informar por su totalidad, el 100% del crédito, dado que la forma de restituir el 35% es mediante el cálculo y determinación de este débito fiscal. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos ingresado solo el 65% del crédito, en la línea 1 en este caso, estaríamos aprovechando una menor cantidad que la que nos da derecho la ley. Entonces se ingresa el crédito completo, el 100% del crédito, y el sistema calcula automáticamente la restitución. De la misma forma, nosotros podemos ingresar la información correspondiente a dividendos de sociedades anónimas. En la forma de ingreso es muy similar. Nosotros creamos fichas aquí en la cual vamos a identificar a la empresa. Le indicamos el RUT, el nombre, el certificado, de la misma forma que lo hicimos recién, el tipo de sociedad anónima, y en este caso informamos el total de dividendos afectos y el total de dividendos exentos. En este caso le vamos a decir que tiene dividendos por 12 millones de pesos, con un crédito con restitución, con la obligación de restitución, ¿no es cierto?, de 1.500.000. Le vamos a ingresar esa información, cerramos la ventana y vemos que, al igual que con el ingreso de los retiros, el sistema nos traslada el total de dividendos actualizados y en este caso solamente crédito con la obligación de restitución, dado que no hemos ingresado información de créditos sin restitución. Y al igual que en el caso anterior, el sistema calcula el débito fiscal por la restitución y lo suma al débito correspondiente al crédito de los retiros de la línea 1. De esta forma nosotros podemos ir ingresando la distinta información que nos presentan nuestros certificados línea a línea en el formulario 22. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ingresar retiros, vamos a ingresar gastos rechazados. Y estos gastos rechazados los vamos a clasificar, ¿no es cierto?, dependiendo si son gastos por uso de automóviles, bienes raíces, uso de otros bienes del activo inmovilizado, garantías ejecutadas o partidas en general del artículo 33, número 1. Entonces seleccionamos nosotros el tipo de gasto que corresponda y le informamos lo que nos ha certificado la empresa como gasto rechazado.
Y al cerrar la ventana, el sistema traslada el gasto rechazado a esta línea 3, que es la que corresponde a gastos rechazados. Respecto a los gastos rechazados, ustedes tienen que tener la claridad que los gastos rechazados a partir de este año tributario ya no traen crédito por impuesto de primera categoría. Es imposible que traigan crédito por impuesto de primera categoría, por lo tanto no están habilitados los casilleros para poder informar ese crédito en esta línea 3. Y además, los gastos rechazados tienen un castigo que se declara en la línea 28, que corresponde a una tasa adicional del 10% sobre el impuesto global complementario. Al declarar nosotros los gastos rechazados en la línea 3, los estamos incorporando en la base imponible del impuesto global complementario, que es sobre la cual se calcula el impuesto que nosotros determinamos aquí en la línea 22. ¿Ya? Por lo tanto, este impuesto está calculado sobre una base imponible que incluye ya los gastos rechazados. O sea, esos gastos rechazados están tributando en global complementario, pero adicionalmente están afectos a una tasa adicional que impone la ley del 10% por efecto de haber sido constituido en un gasto rechazado. Ese cálculo también lo realiza el sistema en forma automática. Otra cosa importante que podemos ver en esta sección de los créditos es que en la línea 32 el sistema nos calculó el crédito proporcional por las rentas exentas que nosotros declaramos en los dividendos, en los retiros. Nosotros teníamos retiros exentos que fueron trasladados a la línea 10. Estos retiros exentos aumentaron nuestra base imponible de global complementario para efectos de posicionarnos en la escala progresiva de tasas. Pero por ser rentas exentas, que no están afectas a impuesto global complementario, se debe calcular este crédito proporcional correspondiente a esos retiros exentos, de tal forma que nosotros rebajemos el impuesto global complementario en la parte que afectó a estas rentas exentas. De la misma forma, el sistema acumula y traslada los créditos por impuesto de primera categoría con o sin derecho a devolución a las líneas que corresponda. Y una vez que ha aplicado sobre el impuesto global complementario los distintos débitos y créditos que corresponda de acuerdo a la situación particular del contribuyente, tenemos la determinación final del impuesto global complementario que nos puede resultar a esta altura en un impuesto a pagar o en una devolución, como en el caso que estamos presenciando. En este caso, el sistema determinó una devolución de 1 millón de pesos, 1.853.516, que corresponde al exceso de créditos respecto a los impuestos y débitos fiscales determinados en nuestra declaración. Como en este caso el 1.853.516 corresponde a crédito por impuesto de primera categoría con derecho a devolución, el contribuyente podrá solicitar la devolución o imputación a otros impuestos de este remanente negativo. En este caso, como no tenemos otras rentas, el contribuyente podrá hacer valer la devolución de su crédito por impuesto de primera categoría, lo que se hace, ¿no es cierto?, determinando este saldo negativo en el código 305 y solicitando la devolución en el código 305 de la línea 65. De esta forma, hemos determinado nosotros una declaración de renta de una persona natural que tenía retiros, dividendos y gastos rechazados y que le dio un saldo a favor. Obviamente, dependiendo del contribuyente y las rentas a las que esté afecto, esta declaración podría ser distinta. Podría tener muchas más rentas, podría estar afecto a un impuesto mayor, ¿no es cierto? Y eventualmente producir que los créditos de que dispone no alcancen para cubrir el impuesto determinado y tenga que finalmente pagar una diferencia de impuestos. Eso va a depender del caso particular de cada contribuyente.
De esta misma forma, nosotros podríamos tener otros contribuyentes, por ejemplo, personas jurídicas. Nosotros podríamos crear un nuevo contribuyente. Vamos a crear un nuevo contribuyente, que en este caso va a ser una persona jurídica. Le vamos a poner un nombre obviamente ficticio, una dirección. Estos datos de identificación, recuerden, van en la declaración de renta, en el archivo que vamos a generar para enviar al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, deben ser información fidedigna. El código de área corresponde a la ciudad de residencia del contribuyente, el número de teléfono. El fax es opcional y el email es importante. Ustedes deben poner el mail que corresponda, dado que ese es un medio fundamental de comunicación hoy día en esta etapa del Servicio de Impuestos Internos. Le indicamos, ¿no es cierto?, su actividad económica, el código que deberíamos tenerlo, y si no lo conocemos podemos buscarlo en el clasificador de actividades económicas del Servicio de Impuestos Internos. Indicamos la forma de determinar la renta, que en este caso vamos a decir que es un contribuyente del artículo 14A, es decir, es un contribuyente con contabilidad completa que va a tributar en 14A. Vamos a indicar el nombre del representante legal y del contador. Tenemos que informar los datos que corresponda, dado que esta información forma parte de nuestra declaración de renta. Una vez que hemos creado a este contribuyente, nosotros podemos seleccionarlo en la opción F2, de la misma forma que seleccionamos al contribuyente anterior, y podremos ver su declaración de renta. En este caso, y como lo mencionamos con anterioridad, como corresponde a un contribuyente persona jurídica que no está afecto a impuesto global complementario, no se despliega la sección correspondiente al impuesto global complementario. Solamente vamos a tener acceso a la sección de impuestos a la renta. En este caso, vamos a la sección de impuestos determinados. Podremos nosotros declarar aquí los impuestos a los que está afecto este contribuyente. Si se trata de un contribuyente de la primera categoría, ¿no es cierto?, que determina su renta según contabilidad completa, nosotros podemos ingresar en el código 18 de la línea 48 la información de sus rentas. Para eso, de la misma forma que la vez anterior, nosotros podemos dar doble clic sobre el código o presionar la tecla F4. Y en este caso vamos a detallar su renta afecta impuesto de primera categoría y la debemos separar en aquella que tiene derecho al crédito por contribuciones de bienes raíces y aquella parte de esta renta que podría no tener derecho a este crédito por contribuciones de bienes raíces. En este caso le vamos a decir que tenemos una renta de 200 millones con derecho al crédito por contribuciones de bienes raíces. El sistema sobre esta renta nos aplica la tasa de impuesto que corresponde al régimen tributario que nosotros seleccionamos al crear al contribuyente. Recuerden que cuando creamos a este contribuyente le dijimos que era un contribuyente del artículo 14A, para quien la tasa del impuesto de primera categoría es de un 25%. El sistema entonces aplica esta tasa de impuesto de primera categoría sobre su base imponible y determina el impuesto según la tasa. Una vez que nosotros tenemos informada la base imponible, determinado el impuesto, podemos ingresar las rebajas al impuesto. De la misma forma, podemos presionar la tecla F4 y podemos detallar cada una de las rebajas que están asociadas a esta renta. Por ejemplo, en este caso le dijimos que tenía derecho a crédito por contribuciones de bienes raíces. Entonces, podemos nosotros
informar aquí, nos dice que solamente tenemos que informar las contribuciones que tienen derecho a ser utilizadas como crédito, porque eventualmente el contribuyente podría haber pagado contribuciones por algún bien raíz que no dice relación con su actividad y por lo tanto no tendría derecho a utilizar esas contribuciones como crédito contra el impuesto de primera categoría. Entonces, en este caso, le vamos a decir que tenemos un bien raíz que se llama Oficina Alameda, ¿no es cierto? Y las contribuciones vamos a poner un total anual solamente de 200.000 pesos. Esas son las contribuciones anuales que hemos pagado por este bien raíz que corresponde al giro del contribuyente. Y por lo tanto, teniendo la base imponible, aplicándole la tasa del impuesto, calculamos un impuesto determinado al que le aplicamos la rebaja y tenemos finalmente el impuesto de primera categoría que debiéramos pagar. De esa forma nosotros podemos ir incorporando distintas rentas a las que estén afectas a impuestos para este contribuyente, dependiendo del giro, la actividad, ¿no es cierto?, de las rentas que determine el contribuyente. Tenemos el acceso a todas las líneas de este formulario 22. En la sección de deducciones, entonces, nosotros podemos incorporar las distintas deducciones que vamos a tener y que vamos a poder hacer uso respecto de los impuestos determinados. Una deducción habitual que tenemos en los contribuyentes de la primera categoría son los pagos provisionales. En este caso vamos a ingresar un pago provisional de tal forma que nos permita tener una rebaja a este impuesto que hemos determinado. En este caso vamos a poner un total anual de tenemos 49 millones a pagar, vamos a poner unos 20 millones. En este caso, como nosotros tenemos el total anual, tenemos que ingresarlo en el mes de diciembre y tenemos que ingresar los valores actualizados. Si tenemos los valores en términos históricos, deberemos ingresarlos en los meses que corresponda y el sistema realizará la actualización correspondiente. En este caso pusimos un total actualizado de 20 millones en el mes de diciembre, que se ve reflejado aquí en la línea 71, y ya vemos que tiene un efecto en el resultado del impuesto a pagar. De la misma forma, nosotros podríamos incorporar cualquier otro crédito o deducción que corresponda a nuestro contribuyente o que haya sido calculada y determinada por el sistema en base a, por ejemplo, información de global complementario en el caso de los contribuyentes personas naturales, ¿ya? Y eso nos va a permitir determinar el impuesto a pagar. Una vez que tenemos determinado nuestro impuesto, en la ventana de resultados, nosotros podemos ver que en este caso tenemos un impuesto a pagar de 29.800.000, al cual el sistema le aplica el reajuste del artículo 72 de la Ley de la Renta, que este año corresponde a un 0,9%, que es la variación del IPC entre los meses de diciembre y abril, que corresponde a la fecha en que vamos a pagar este impuesto. Por lo tanto, nuestro total a pagar a declarar en el formulario 22 es de 30.068.200 pesos en nuestro ejemplo. De la misma forma, en el caso normalmente de las personas jurídicas, ¿cierto?, contribuyentes principalmente de primera categoría, nosotros tenemos que completar una serie de información en recuadros del reverso del formulario 22. Esa información nosotros la podemos encontrar aquí en la pestaña de balance y tenemos distintos recuadros que nos van a permitir ingresar la información agrupada, ¿cierto?, por el tipo de dato que haya que ingresar en este reverso del formulario. Cada contribuyente deberá ingresar la información que corresponda. Una vez que nosotros hayamos ingresado esta información, ya estamos en condiciones de poder generar nuestra declaración de impuesto a la renta, ¿ya? Para eso contamos con dos alternativas. El borrador del formulario 22, que nos va a permitir imprimir un formulario en borrador para poder revisar la información, el cual nos permite verlo por pantalla o imprimirlo. Por pantalla nos va a presentar, ¿no es cierto?, una imagen
a semejanza del formulario, la cual está dividida en páginas para una mejor facilidad de impresión, que nosotros podemos recorrer con estos controles que hay en la parte superior. Podemos ir recorriendo las distintas partes del formulario 22 en que ha sido dividido para efecto que quepa en una hoja tamaño carta. Una vez que nosotros hayamos revisado, ¿cierto?, nuestra información, estaremos en condiciones de generar la declaración jurada, la declaración de renta. Para eso utilizamos la misma tecla F8 y la opción Archivo Formulario 22 Internet. Esta opción lo que va a hacer es generar un archivo en nuestro disco duro del computador, el cual nosotros podremos posteriormente enviar a Impuestos Internos con la declaración. En el caso que nosotros hayamos generado previamente el archivo, nos da la advertencia para que verifiquemos si es el mismo contribuyente, si corresponde que lo generemos de nuevo, etc. Lo aceptamos y nos pregunta el tipo de declaración. La primera vez que nosotros vamos a enviar el archivo a Impuestos Internos se va a tratar de una declaración original. Nosotros podemos generar múltiples veces el archivo, lo podemos generar muchas veces, pero mientras no lo enviemos a Impuestos Internos, siempre vamos a tener que generar el archivo como original. Cuando nosotros generemos un archivo que ya ha sido enviado previamente a Impuestos Internos, lo generaremos como rectificatoria, que quiere decir que estamos generando una declaración que va a rectificar o va a reemplazar a una que hemos enviado previamente. O sea, el primer archivo que nosotros enviamos a Impuestos Internos tiene que ser siempre original y a partir del segundo en adelante tiene que ser siempre rectificatoria. En este caso vamos a generar el archivo original. El sistema lo genera con la información de nuestra declaración y nos va a informar que se generó exitosamente y nos indica la ruta en que quedó guardado este archivo. Este archivo lleva por nombre el root del contribuyente sin dígito verificador y la extensión TXT. Ese es el formato en que Impuestos Internos espera recibir este archivo. A diferencia de las declaraciones juradas, el archivo de declaración de renta no se comprime, se envía directamente el archivo TXT, no un archivo comprimido como en el caso de las declaraciones juradas. Y esta ruta, donde nosotros podemos encontrar el archivo, lo podemos ubicar en nuestro disco C, en la carpeta Archivos de Programa, en la carpeta Transtecnia, en la carpeta del sistema, en este caso Renta 2018, y ahí está nuestra carpeta SII. Dentro de ella está el archivo que contiene la declaración que acabamos de generar. Es importante que el usuario no manipule este archivo porque en el caso de hacerlo invalidará la información e Impuestos Internos no recibirá esta declaración jurada porque va a detectar que fue manipulada. El archivo tiene que ser enviado tal cual fue generado por el sistema. ¿Dónde lo encontramos? En esta ruta. En el disco C, Archivos de Programa, Transtecnia, Sistema Renta 2018, SII. Y de esa forma nosotros podemos generar la declaración de cualquier contribuyente que tengamos en el sistema. Por ejemplo, habíamos visto este contribuyente persona natural, ¿no es cierto? Que le habíamos puesto información de global complementario, tenía retiros, dividendos, gastos rechazados, etc. ¿Ya? Y nos dio un resultado a devolver de 1.853.516. En este caso el resultado a devolver no se le aplica el artículo 72 debido a que el artículo 72 se aplica solamente cuando hay saldo a pagar. El saldo a devolver va a ser la tesorería la que reajuste este valor de acuerdo a la fecha de la devolución. ¿Ya? De la misma forma nosotros podemos ver el borrador de esta declaración. Seleccionamos al contribuyente y el sistema prepara el informe con el borrador de esta declaración y podemos aquí nosotros, igual que en el caso anterior, recorrer las distintas páginas en que está dividido el formulario a efecto que sea más cómoda la impresión en hoja tamaño carta. De la misma forma, con este botón de impresora nosotros podemos imprimir este informe para efecto de poder revisarlo más cómodamente. Y al igual que en el caso anterior, con la opción Archivo Formulario 22 Internet, nosotros podemos generar el archivo a declarar. En este caso el sistema aplica validaciones, ¿no es cierto? Y nos
informa cuando falta algún dato en los datos de identificación del contribuyente. Nosotros podríamos ir y decirle que el representante legal es el mismo Juan Pérez. Ok, vamos a generar el archivo y al igual que en el caso anterior le decimos que es una declaración original y el sistema genera el archivo y nos indica la ruta en que quedó guardado. ¿Se fijan? El nombre del archivo es el root del contribuyente sin incluir el dígito verificador y con la extensión TXT. De esa forma nosotros hemos podido generar distintas declaraciones de renta. Hemos visto cómo podemos ingresar la información ubicándonos en la línea que queremos ingresar y presionando la tecla F4 o pinchando el botón F4. Otras características que tiene el sistema son ciertas utilidades, ciertos utilitarios, que nos permiten, por ejemplo, importar la lista de contribuyentes que el usuario tenía en el sistema de renta del año 2017. Si usted tenía un sistema de renta del año 2017 en que tenía muchos contribuyentes, no es necesario que los vuelva a crear en el sistema de renta del año 2018. En este caso, nosotros tenemos aquí solamente 2 contribuyentes que hemos ido creando en este curso. Pero podríamos importar la lista de contribuyentes que teníamos el año anterior y así no tendríamos que crearlo a cada uno de ellos. Para eso utilizamos esta opción que está entre los utilitarios y nos advierte, ¿no es cierto?, que solamente se importarán los contribuyentes que no existan. O sea, si en el sistema del año pasado nosotros teníamos algunos de los contribuyentes que ya hemos creado en este año, el sistema no los importará, dado que podríamos nosotros haber ingresado información más actualizada. De todas formas, lo que se va a importar en esta opción es solamente los datos de identificación del contribuyente, de tal forma de evitar que tengamos que crearlos de nuevo. Obviamente, el sistema no va a importar la información de la declaración jurada del año pasado, dado que es totalmente distinta a la información que debemos declarar este año. Entonces le vamos a decir que sí, estamos de acuerdo, que informe, ¿no es cierto?, qué contribuyentes queremos importar. Nos muestra el sistema la lista de todos los contribuyentes que están en la base de datos del año pasado y nosotros podemos, ¿no es cierto?, seleccionar a cuáles de ellos queremos importar. Una vez que los hemos seleccionado, presionamos importar y el sistema nos indica que se importaron los 6 contribuyentes que acabamos de seleccionar. Una vez que los ha importado debido al proceso de actualización de la base de datos, el sistema necesita reiniciarse, por lo tanto se va a cerrar en forma automática y nosotros deberemos iniciarlo nuevamente. Una vez que el sistema vuelve a partir, nosotros podemos seleccionar el contribuyente y ahora vemos que además de los 2 contribuyentes que habíamos creado, tenemos a los 6 contribuyentes que acabamos de importar. Otra alternativa que tenemos también nosotros es la de poder importar la información que hemos determinado en los sistemas de los regímenes tributarios de las rentas atribuidas o el régimen semi-integrado de 14A y 14B, que hayamos procesado y nosotros podríamos importar esa información. En este caso tenemos unos ejemplos con un contribuyente con el root 2-7. Entonces vamos a crear a este contribuyente, le vamos a decir que el root es 2-7, lo vamos a agregar, se llama Luis Zapata, ¿no es cierto? Le ponemos una dirección. ¿No es cierto? Aquí tenemos que poner la identificación del contribuyente, la región, la ciudad, etc.
el root es el correo electrónico, debe ser un correo electrónico válido. Le indicamos el código de actividad económica. Y en este caso le vamos a decir que es un contribuyente de segunda categoría porque corresponde a un socio de sociedades. Lo vamos a seleccionar. Perdón, con la tecla F2 seleccionamos al contribuyente. Vemos que su declaración está vacía. Entonces, con la tecla F10 podemos nosotros ir a capturar el traspaso de información desde los regímenes 14A o 14B. Tenemos que indicarle al sistema dónde están los archivos que vamos a importar. En este caso solamente debemos indicar la carpeta, ¿ya? Dado que dentro de esa carpeta en que están contenidos los archivos que generaron los sistemas de los regímenes 14A y 14B, el sistema va a buscar aquellos archivos que correspondan al contribuyente que estamos procesando. Le damos a aceptar, confirmamos la captura. El sistema busca los archivos y nos dice que encontró archivos de 3 empresas, de la distribuidora AIH, la Sociedad La Barca y Transportes El Rápido. Encontró archivos con información de este contribuyente 2-7 Luis Zapata Zapata, ¿no es cierto?, que aparece como socio o accionista de estas sociedades. Lo cerramos y vemos que el sistema nos ha incorporado en forma automática la información contenida en ese archivo. O sea, si este contribuyente es socio de esas 3 empresas que fueron procesadas en los sistemas de los regímenes 14A o 14B, el sistema es capaz de recuperar esa información. Y nos trajo la información de los retiros. Nos dice aquí que tenemos retiros de esas 3 empresas, ¿no es cierto? Y nosotros podemos verlo. Debido a que la información en los regímenes es información que ya está actualizada, el sistema la registra en el mes de diciembre. En el mes de diciembre registra el total anual actualizado, en este caso, de los retiros, ¿ya? Informa, en este caso, los retiros, el crédito con obligación de restitución y el crédito sin obligación de restitución. Es decir, este con obligación de restitución proviene de un régimen 14B y el sin restitución podría ser de un régimen 14A o porque fue imputado al registro STUT. Además nos informan los gastos rechazados que hayan sido informados en estas empresas, ¿no? Y vemos que tenía gasto rechazado por uso de automóviles y uso de bienes raíces, es decir, por el uso o goce de bienes del activo inmovilizado de la sociedad. Nos indica cuál es la sociedad de la cual viene esta información, el nombre y el detalle de los gastos. También nos informa la renta atribuida, ¿no? Esta renta atribuida viene de una sociedad que tributa en régimen 14A. En el caso que tengamos, ¿no es cierto?, retiros o dividendos que fueron imputados a renta exenta, también los informa en la línea 10 como corresponde. Y nos conforma, ¿no es cierto?, nuestra declaración de global complementario en el caso de esta persona natural. Ya podemos ver los créditos. En la sección de créditos está el impuesto global complementario determinado según la tabla y los distintos créditos y débitos que debemos aplicar. En este caso tenemos, por ejemplo, el débito fiscal por restitución del crédito por impuesto de primera categoría. Como teníamos crédito con obligación de restitución, aquí se calcula el débito fiscal que corresponde al 35% de ese crédito con obligación de restitución. Tenemos también aquí la tasa adicional del 10% sobre el impuesto global complementario sobre las cantidades declaradas en la línea 3 que corresponden a los gastos rechazados, en este caso por uso y goce de bienes del activo inmovilizado de la empresa. Este 10% se suma al global complementario que se está pagando por esos gastos rechazados. Como teníamos rentas exentas que están incorporadas en el cálculo de este impuesto global complementario, se da este crédito proporcional correspondiente a esas rentas exentas declaradas en la línea 10. Este cálculo lo hace en forma automática al sistema, de tal forma que el
impuesto global complementario no se vea influido por estas rentas exentas. Tenemos el crédito por impuesto de primera categoría con derecho de devolución y finalmente el impuesto global complementario, ¿no es cierto?, a pagar. Y de la misma forma tenemos, ¿no es cierto?, el impuesto determinado y podríamos tener aquí alguna deducción que corresponda. En este caso no tenemos, por lo tanto vamos a tener un impuesto a pagar al cual se le aplica el reajuste del artículo 72 y nos da el impuesto final. En este caso son 6.176.413. De la misma forma nosotros podemos ver el borrador del formulario. Este señor era Luis Zapata. Aquí está. El sistema va a confeccionar el borrador en base a la información que acabamos de ingresar, que en realidad la importamos de los regímenes 14A y 14B, con lo cual nos evitamos el proceso de digitación con la posibilidad de error que eso implica. Nos ahorramos el trabajo y nos ahorramos los errores, ¿no? Y de la misma forma podemos nosotros generar el archivo con el formulario 22 de este contribuyente. El sistema genera el archivo y nos indica la ruta en que queda almacenado, que es la misma ruta que ya hemos revisado con anterioridad. El nombre del archivo es el root del contribuyente sin el dígito verificador y la extensión TXT. De esta forma, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, las facilidades que nos provee el sistema, ya sea para importar también contribuyentes del año anterior o para capturar la información que hemos ya procesado en los sistemas de los regímenes 14A o 14B. Tenemos que recordar que previo a capturar esta información tenemos que tener seleccionado al contribuyente, dado que el sistema va a importar la información solo del contribuyente que tenemos seleccionado. De esa forma hemos visto un recorrido de todas las funcionalidades que nos provee el sistema de declaración de impuesto a la renta, en este caso del año tributario 2018.